Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues hoy estamos muy contentos porque hemos invitado al ingeniero Juan Pablo Sosa. Él trabaja en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección de Profesiones. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, te agradezco el espacio. Y bueno, el tema que vamos a tratar es muy interesante porque a lo mejor le pareciera que no trasciende, pero es importantísimo a lo mejor para sacar a nuestro país adelante, ¿no? Yo así lo veo, que es habilidades para la vida. Nosotros estamos, pues todos los colegios interesados en que los alumnos salgan preparados, ¿no? Preparados académicamente, que sepan mucho, bueno, pues que traigan todos estos conocimientos que los profesores dan a nivel general, muchas escuelas están así. Y realmente a la hora de ir a trabajar, a la práctica, ¿no? laboral, pues pareciera como que no sabes nada, ¿no? Porque no todos los conocimientos los aplicas y dices, bueno, pues no sé nada, necesito aprender en lo que vayas a trabajar, ¿no? Son muy pocas las profesiones que sí realmente van a lo que estudian, por ejemplo, como un médico que no se puede desempeñar a lo mejor, sí se podrá desempeñar en otros puestos, pero no cualquiera puede trabajar como médico, ¿no? Si no tiene esta preparación. Pero cualquier otra profesión puede llegar a otro ámbito y aprender, ¿no? Entonces, los contenidos realmente, pues ya los tenemos nosotros en muchas fuentes digitales y bueno, pues ya no se consulta tanto las bibliotecas, pero hay mucha información en Internet, ¿no? Entonces, esas habilidades para la vida, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué consideramos que hoy por hoy pueden ser un cambio si nos enfocamos en ellas? Pues mira, como bien dices, estamos frente a un gran reto, ¿no? Estamos frente a un gran reto. Las profesiones en general están cambiando muchísimo y realmente estamos, en cuanto movemos lo que son los ritmos de comunicación, aceleramos todo. Y ahorita a la hora que aceleramos todo, todo está bajo un proceso de cambio. Entonces, inclusive hay quien dice, ¿no? que no es una época de muchos cambios, sino que un cambio de época. Entonces, realmente, por eso es lo importante, ¿no? O sea, realmente, ahorita bien lo dices, la escuela, el aprendizaje está muy enfocado hacia lo que es el aprendizaje intelectual y el aprendizaje cognitivo. Y estamos dejando de lado la otra parte del aprendizaje, el aprendizaje emocional, el aprendizaje social y el aprendizaje ético. Así es. Realmente es una carrera que ya está cantada que la vamos a perder. Porque realmente si el conocimiento y lo que es la información está creciendo a niveles exponenciales. Así es. Y eso que apenas estamos viendo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque ahora que venga lo que es todo el Internet de las cosas, ya no solo van a ser las personas las que están subiendo información, sino que también todo lo que esté conectado va a subir información. Entonces, si ahorita queremos que es muchísima información, pues prepárate para lo que viene, ¿no? Entonces, realmente no tiene ningún sentido seguir en esa carrera que ya está cantada, que está perdida. O sea, realmente el gran reto de esta época, por un lado para las instituciones, es detonar la curiosidad en los estudiantes. Así es. Detonar la curiosidad y detonar la creatividad. Y por el otro lado, para los que estudian, y realmente los que estudian no solo se refiere al aprendizaje formal, porque realmente siempre estamos aprendiendo, o sea que aplica para todos, el gran reto es aprender a trabajar en ambiente colaborativo, porque el reto es tan grande que hay que repartirlo. Así es. Definitivamente. Entonces, por eso la importancia de las habilidades para la vida. ¿Y cuáles son esas habilidades más importantes para la vida que podemos decir que pues van a sacarnos a los estudiantes o a sacar a los estudiantes adelante, ¿no? En cualquier ámbito que se les toque trabajar? Pues mira, no es solo para los estudiantes, bueno, sí, realmente para todos, en cuanto uno empieza a conocer lo que son las habilidades para la vida, se los empieza a dar a los estudiantes y de repente uno lo escucha y luego lo primerito que hace es levantar la oreja, porque es un tema súper interesante, no es un tema nuevo relativamente. Claro, no. O sea, desde 1993 se reúnen muchísimos expertos
de la Organización de las Naciones Unidas y se hace un consenso, ¿no? Donde dicen, las habilidades para la vida son 10. Que inclusive hay otros autores que pues dicen que son otro número, ¿no? Pues realmente, para no perdernos mucho, y en el ámbito educativo, pues hay que seguir lo que nos dice la UNICEF, ¿no? Entonces, por eso hay que irnos hacia esas 10. Y la verdad es que son súper interesantes, ¿no? Y a la hora que vas escuchando el nombre de cada una y cómo te va ayudando, pues realmente vas haciendo clic con la idea, ¿no? Vas haciendo clic con la idea. O sea, por ejemplo, la primera, el autoconocimiento. El autoconocimiento es súper, súper importante. O sea, realmente de finales del siglo pasado se empezó a hablar de las diferentes inteligencias. Todavía no hay un consenso si se dice que sí es o que no es los diferentes modos de aprender, pero hay gente que está convencidísimo, ¿no? Está convencidísimo de eso, de Howard Gardner, y realmente pues no hay que darle mucha vuelta, ¿no? Entonces, si es que sí existen los diferentes modos de aprender, ¿cuál es el modo en el que tú aprendes? Claro. Y realmente en cuanto escuchas la teoría de las diferentes inteligencias, te hace clic, porque tú dices, yo aprendo así. O inclusive puede ser que aprendas así para ciertos temas y aprendas así de otra forma para otros temas, ¿no? O sea, que si soy más visual, o que si soy más por movimiento, o por actividad, o por práctica, ¿no? Sí. Realmente, entonces, eso es lo interesante, ¿no? Entonces, autoconocimiento. Número 1, conócete tú. Luego, la siguiente habilidad emocional. Y perdón que te interrumpa, no solamente cómo aprendo, sino cómo soy, ¿no? Sí, claro. O sea, hacia dónde voy, qué quiero en la vida, por dónde me muevo, o sea... Mis fortalezas, mis debilidades, así es. Que también hay por ahí una práctica que se utiliza muchísimo en las empresas, el análisis de FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades, oportunidades... Y amenazas. Y amenazas, así exactamente. Entonces, realmente, si te fijas, lo que está padre de esto es que todo está conectado. A mí me encanta, o sea, cada vez que me meto más en esto, le veo una gran transversalidad. O sea, y esa gran transversalidad... Realmente, por eso yo le estoy dando tanta atención en la dirección de profesiones. ¿Por qué? Porque dentro de lo que tienes que hacer en la dirección de profesiones es preparar gente para las carreras del futuro. ¿Y cómo preparas gente para cosas que no existen? Que ni siquiera se han inventado, ¿sí? Exactamente. Ahorita realmente en 25 años, y es posible que se acorte, 2 de cada 3 trabajos, la carrera que van a estar, o sea, la carrera que sería necesaria para lo que van a estar trabajando, no existe. Claro. No existe. Entonces, no es sencillo, hay que romper con las tendencias y realmente estas habilidades sociales y habilidades emocionales son muy importantes. ¿Por qué? Porque inclusive si estudiaste otra cosa, que muy seguramente te va a pasar, te adaptas. Te adaptas. Te flexibilizas y, ¿cómo se llama? Haces lo que tengas que hacer, ¿no? O sea, claro. Lo que tengas que hacer para tu nueva situación en la que estás. Por ejemplo, estamos hablando de primero autoconocimiento, luego hablamos de empatía. Entonces, primero te conoces a ti mismo y a la hora que hablas después de empatía, tienes que reconocer que hay mundos diferentes al tuyo. Claro. Entonces, ya cuando estás hablando de empatía, ya también te adaptas a la situación. O sea, una cosa es lo que tú pienses, una cosa es la manera que a ti te gusta y también tienes que ponerte en los zapatos de otro. De otras personas. Entonces, ya ahí te va haciendo clic, como no importa qué carrera sea o no importa qué tipo de conocimiento sea, te vas sirviendo, ¿no? Estas habilidades, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces va autoconocimiento, empatía. Autoconocimiento, empatía, el otro es comunicación asertiva, la tercera. Muchos de los problemas que tenemos son problemas de comunicación. Así es. Está por lanzarse por ahí, si ahorita, en estos días pueden buscar el tráiler de la película que se llama La Llegada, y en el tráiler se ve cómo llegan unas naves, y las naves se aposentan en la Tierra, en diferentes lugares, y luego pues todos los principales jefes de los países, los presidentes, pues se movilizan de inmediato, ¿no? Entonces captan un mensaje y ese mensaje se lo llevan a una especialista en lenguas. Es un mensaje muy raro y total que lo descifra esta persona y esta persona, el mensaje que dice presentar arma. Y dice luego el jefe del ejército, ¿no? El que es martillo a todo le ve cara de clavo, claro, ¿no? Claro. Entonces, el jefe del ejército le dice, oye, yo no necesito ningún intérprete para que me digan qué quiere decir eso y qué es lo que tengo que hacer. Y la intérprete de inmediato le dice, oye, espérate tantito, porque yo te lo estoy traduciendo como presentar arma, pero no sabemos si arma también quiere decir herramienta.
Entonces, no sabemos si sí tiene connotación bélica o incluso o no es, ¿no? Entonces, realmente muchísimos de los problemas que tenemos son problemas de comunicación. Entonces, te conoces a ti mismo, empatía para saber que existen mundos diferentes a ti y comunicación asertiva. O sea, ahí vas llenando un círculo. Existen otros y hay que comunicarse con esos otros. Claro. Muchas veces una idea es complicadísima a la hora que la expresas. Muchísimo más complicada al momento que la tienes que poner por escrito, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si tú das un paso, es muy sencillo, a lo mejor hasta decir, oye, da un paso, y pero si lo quisieras describir con toda la metodología y con todos los nombres de la anatomía de un médico, es algo complicadísimo. O sea, porque dices, oye, tienes que mover este músculo, este otro, ahora inicia otro ciclo, ahora levanta cierra y la verdad es que te podrías echar hojas describiendo lo que es un paso. ¿No? Y ahora, a la hora que lo lee alguien más, pues dice, oye, esto definitivamente no lo entiendo, ¿no? Entonces, realmente la comunicación es súper importante y realmente, pues, cada vez lo vemos más, ¿no? Cada vez lo vemos más. Lo que tú dices no es lo que el otro entiende, ¿no? Y es bien importante. Y aparte hay que hacerlo de diferentes puntos de vista y hay que tener matices, ¿no? Y también hay que tener segmentos. O sea, decir, oye, no es lo mismo hablar con un niño pequeño que hablar con una persona que está en la pubertad, o con un adulto, o con un adulto mayor. O sea, realmente... Y el contexto, ¿no? También tiene que ver mucho para la comunicación. Definitivamente, ¿no? Y las emociones, ¿no? O sea, ¿cómo te agarro en este momento, ¿no? O sea, realmente si estás deprimido, si estás de muy buen humor, si estás excitado, realmente todo está conectado. Todo está conectado. Y ahí es donde, pues, está el problema, ¿no? Que cómo interpretas el mensaje que te está llegando, y que por eso es importante validar siempre la información, ¿no? O sea, muchas veces se nos olvida eso, ¿no? Tú me dices algo, yo te tengo que repetir para ver si realmente entendí lo que tú me estás pidiendo. Y se vuelve el cuento de nunca acabar, ¿no? Ajá, y entonces es algo que es muy curioso, ¿no? En esta comunicación que decíamos de asertiva sobre todo, porque comunicación pues la hay, ¿no? Pero asertiva yo creo que hace la gran diferencia. Entonces ahí tendríamos que saber lo que es asertividad y cómo lo podemos hacer. Vamos a ir a un corte, que se nos pasa el tiempo rapidísimo, y regresamos pues para seguir platicando de estas habilidades que tienen que ver para el desempeño de todos, como tú decías, ¿no? No nada más de los estudiantes, como para todos, ¿no? Entonces regresamos en un momento más aquí a su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia, estamos con el tema de habilidades para la vida, ¿no? Y entonces estábamos mencionando de la comunicación asertiva también, ¿no? Otra habilidad que te parezca importante, digo, todas son importantes, pero de las más relevantes, que tú consideres que se tiene que tener esa habilidad. Pues mira, realmente todas están conectadas, todas están conectadas, y cuando platicas de una, realmente, inclusive, las habilidades para la vida no las aprendes, no es de decir, oye, me las aprendí, son 10 y ya me las sé. Y ya me las exactamente, sé, ¿no? Lo que hay que hacer es practicarlas. Vivirlas, ¿no? Exactamente, y estarlas ejercitando. Entonces, a la hora que ejercitas una y haces un ejercicio para practicar una de las habilidades para la vida, inclusive le puedes dar el enfoque de muchas habilidades. Muchas veces los ejercicios incluyen varias habilidades al mismo tiempo. Y todas están muy relacionadas. Ya que hablamos de que te conoces a ti mismo, de que puedes comunicarte con otro y de que es la empatía, después sigue la toma de decisiones. Toma de decisiones, siempre va a haber que tomar decisiones. Y la verdad es que a mí me causa, y a todo el mundo nos causa muchísimo conflicto, ¿no? O sea, y inclusive causa parálisis. Sí. Parálisis. Ahora tenemos demasiadas opciones, ¿no? Y suena hasta chiste, ¿no? O sea, cuando vas al café y te dicen que si quieres esto o esto, descafeinado, o te dicen muchas opciones, ¿no? O en la comida rápida. O sea, realmente tenemos demasiadas opciones y la misma toma de decisiones se vuelve muchísimo más compleja. Y para los niños es exactamente lo mismo. O sea, realmente los niños le batallan muchísimo. O sea, realmente los niños tienen acceso a muchísimas cosas, tienen demasiados juguetes y acceso a muchísimas emociones. Entonces ahí platicábamos el otro día con una neuropsicóloga y decía,
Desde bebés están tomando decisiones, ¿no? Yo decía, pues ¿cómo? Pues sí, de llorar o de tomar un objeto, de llevárselo a la boca. Son decisiones que se van tomando, ¿no? Pero que yo creo que a lo largo de toda nuestra vida las estamos tomando todo el tiempo, ¿no? De, bueno, si me baño o no me baño, si salgo o no salgo, si me corto el pelo o no me corto el pelo. O sea, todo el tiempo estás tomando decisiones. Deberes o placeres. Claro. ¿No? O sea, realmente... Pero, sin embargo, sí, como tú dices, paralizan muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que debo comer y qué es lo que Ajá. me gustaría a mí comer? Claro. ¿No? O sea, a los niños, por ejemplo, pues les gustan unas cosas y dicen, es lo único que quiero comer, ¿no? Sí. Y realmente ahí no hay que ser nada más el placer, sino que también hay que ser el deber. Y así es en todo, ¿no? O sea, en la escuela tiene que ser así, Sí. y en el trabajo tiene que ser así, en la casa tiene que ser así. Y vas aprendiendo entonces con la toma de decisiones. Por ejemplo, si tú dices, bueno, puedo tomar la decisión de hacer la tarea o no, pero hay consecuencias. O a quién veo, a quién no veo, porque otra de las habilidades Claro. para la vida también son las relaciones interpersonales. Claro. O sea, definitivamente, inclusive hay un estudio padrísimo, y el estudio lo hacen en LinkedIn. Hay una que se llama el PayPal Mafia. El PayPal Mafia son un grupo, que a mí no me gusta mucho el nombre por lo de Sí. mafia, pero es un grupo de personas que hicieron PayPal. Y PayPal es un sistema donde no había confianza entre el que vendía por internet y el que compraba por internet. Decían, si ustedes no se conocen y no tienen confianza, queremos una tercera persona en el que no tengan que confiar. O sea, realmente, si vas a tener confianza, me permites tu número de tarjeta y yo le hago el pago a él, ¿no? Entonces, de este grupo de PayPal Mafia, pues unos se fueron a hacer Facebook, otros se fueron a hacer Tesla y SpaceX, otros se fueron a hacer LinkedIn, y salieron un montón de empresas y ahorita todos son millonarios. Ese es un gran ejemplo de trabajo colaborativo. Estas personas de LinkedIn que lo acaban de vender en $20 y tantos millones y lo compró Microsoft, hablan de que está bien estudiado, de acuerdo a todos los usuarios de LinkedIn, que puedes tener acceso a 150 personas. Y eso incluye tu familia. O sea, realmente tienes 150 personas con las que puedes llegar a tener interacción suficiente como para que tenga que ver con tus negocios o con tu manera de vivir o con tu ocio también, ¿no? Entonces tienes que escoger muy bien esas 150 personas. Y van a ser 150 personas que te suman o 150 personas que te restan. Claro. Entonces realmente se vuelve súper complejo, ¿no? A la hora que vas viendo las combinaciones y tienes que tomar esas decisiones. Oye, esta persona es muy graciosa, pero me hace perder demasiado el tiempo. Claro. ¿No? O sea, realmente todo ese tipo de decisiones, y a lo mejor en una etapa de tu vida, pues dices, oye, pues estoy muy a gusto con que sea muy graciosa. Y después ya te hace perder el tiempo, donde dices, híjole, ¿sabes qué? O sea, tengo que dejar de ver a esta persona porque me hace mucho perder el tiempo y ahora tengo que ganar dinero porque tengo que mantener una familia, ¿no? Claro. Entonces, pero van cambiando siempre las decisiones. Imagínate ese mismo caso donde dices, oye, es que este es mi amigo desde la prepa, ¿no? Entonces, realmente todo está fluido. Sí. O sea, en realidad todo está en constante movimiento. Sí, claro. Incluso ahorita que hablábamos de los libros no están en movimiento. Y es de la parte de lo que tenemos que empezar a dejar de pensar en libros, porque los libros son estáticos. Entonces, realmente, ahora que hablamos de contenidos digitales, esos dejan de ser estáticos. Claro. Es muchísimo más fácil estar haciendo la edición o la actualización de los contenidos digitales que, por ejemplo, Wikipedia. Wikipedia, sí. Wikipedia, o sea, realmente siempre se está alimentando, siempre se está actualizando, y realmente eso es un ejemplo de colaboración. Y realmente otra habilidad, y donde vas viendo cómo una te conecta con la otra, es también trabajar en equipo, trabajar en ambiente colaborativo. Y hace rato te decía que es uno de los principales retos de esta época. Porque cuando el conocimiento es tan grande, cuando los retos son tan grandes, bien lo dice el creador de Duolingo, Luis Bonan, que es un chavo que tiene menos de 40 años, es multimillonario, y él crea Duolingo para traducir internet de una manera muy, muy, muy creativa. Y otro ejemplo de colaboración, dice, si tienes un gran problema, hay que dividirlo en muchos problemas pequeñitos. Y realmente, a lo mejor ahorita se nos hace muy raro, pero a futuro vamos a caer mucho en sociedades del conocimiento. Y ahorita se empieza a manejar mucho el concepto y en conferencias y en entrevistas y todo eso. De nada sirve mencionarlas. Realmente las sociedades de conocimiento hay que hacerlas. O sea, Wikipedia sí es una sociedad del conocimiento, pues tenemos que pasar esa sociedad del conocimiento a algo aterrizable, algo que tengamos en nuestro ámbito de inmediato, ¿no? Por ejemplo, una escuela, ¿no? El reto es tan grande en la educación que vamos a tener que hablar después de colaboración y de co-creación, comunidades de co-creación, donde realmente vas a tener que hacer un examen
y lo subes y lo compartes. Y tú llegas a la escuela y dices, a ver, quiero, así como llegas y quiero cocinar y quiero buscar alguna receta en YouTube, que así buscaras como maestro esa receta, ese examen, esos reactivos, los encontraras en una comunidad, en un índice. Realmente es un tema súper interesante. Sí, sí, o sea, realmente toda esta explosión de información y tecnología de la información se da por dos cosas. Uno es el transistor. Los dos son de 1948 de los laboratorios Bell. Uno es el transistor, que hace que todos los aparatos sean cada vez más pequeños. Las computadoras eran enormes y cabían en cuartos enteros y no podían hacer gran cosa. Entonces, con el transistor cada vez se hacen más chicos y ahorita pues resulta que tenemos una computadora en un teléfono, ¿no? Claro. O sea, realmente en el bolsillo traemos una computadora súper potente que hace muchísimas cosas. Esa es una cosa. Otra que lo detona es la conectividad a través del Internet, el World Wide Web, que es un invento que lo dona la persona que lo hace. Sir Tim Berners-Lee, una vez lo estaba entrevistando Manuel Castells y le dice, oye, ¿te das cuenta que si tú hubieras patentado el World Wide Web serías el hombre más millonario del mundo? Y la respuesta es maravillosa. O sea, la respuesta le dice, sí, pero no hubiera cambiado el mundo. Y realmente va a haber un montón de aportaciones que no se van a hacer millonarios, pero van a ser aportaciones que la gente sin fines de lucro vamos a cambiar el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer con estas sociedades del conocimiento. Y el tercer gran detonador de esta gran tsunami de información que existe es la teoría matemática de la comunicación, que es de Claude Shannon. Ese ni siquiera se anunció con bombo y platillo ni nada, y hasta muchos años después explotó, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que decía la teoría matemática de la comunicación? Ahí creó el concepto del bit, y decía que la información hay que meterla en unidades que se puedan medir, y el bit se suma al metro, al gramo, al segundo, a todas las unidades de medida que conocemos. Y todo el mundo decía, oye, ¿cómo vas a medir la información? Realmente, hasta que mides la información y hasta que la organizas, es cuando realmente se detona. Y o sea, cuando puedes saber la magnitud de la información, ¿no? Porque exactamente. Nada más decimos, hay mucha información, pero no tienes idea de cuánta, ¿no? Y al medirla, pues ya tienes ahí. Y por eso también se vuelve súper interesante que no solo, antes se decía, alfabetizar a una persona es que sepa leer y escribir. Y todavía no cumplimos el reto de alfabetizar. Tenemos casi el mismo número de millones de personas sin alfabetizar que teníamos en la época de la Revolución, que son más o menos 6 millones de personas. Seguimos con el mismo número. Ya el porcentaje es muchísimo menor comparado con la población total, pero seguimos con esa fuerte cantidad, que son 5 millones de personas. Pero todavía no terminamos con ese reto y resulta que hay que ahora aprender a leer, a escribir y a navegar. Porque al lado de navegar es dónde vas a encontrar la información. Claro. Y realmente lo que decías también, ¿no? O sea, realmente tienes que aprender a detectar tus fuentes de información. O sea, quién es confiable y quién no es confiable. Y realmente que haya sido confiable durante mucho tiempo no quiere decir que lo vaya a hacer el día de hoy o el día de mañana, ¿no? O sea, realmente, pues lo que le está pasando ahorita a las encuestas, ¿no? O sea, realmente, Cada fenómeno de poder que tiene que ver con la política cada vez está más alejado de lo que siempre pasaba. Y no solo la política y el poder, sino que también la economía. O sea, generalmente pasaban, si una de las grandes corredurías decía esto, pues pasaba esto. Y ahora deja de pasar esto, ¿no? Claro. O sea, realmente todo está cambiando, todo, ¿no? está cambiando. Todo está cambiando. Entonces, realmente, por eso la importancia, ¿no? Ajá. Y bueno, para terminar, porque se nos fue el tiempo, ya vimos por qué son tan importantes, todas están relacionadas. Me gustaría mencionar nada más las que nos faltan, ¿no? El manejo de problemas y conflictos. Que siempre va a haber problemas y conflictos, y hay que saberlos enfrentar y no quitarle esos problemas y conflictos a nuestros hijos. Claro. Porque los van a enfrentar. Claro. Y nosotros también vamos a dejar de estar. Sí, claro. Y el pensamiento creativo, crítico, el manejo de emociones y sentimientos y el manejo de tensiones y el estrés, ¿no? Que es una de las cuestiones que también pues está acabando con la salud de las personas. Y que apliquen todo el abanico, ¿no? Así o sea, es. Desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no? O sea, estamos viendo ahorita que hay niños que ya tienen sus problemas de gastritis, ¿no? Gastritis ya del estrés que se genera en la escuela, ¿no? Por ejemplo, cuando debería de ser venir
y disfrutarla, ¿no? Entonces... La escuela debería ser como el kinder. Claro, claro. O sea, donde de veras vas fascinado, ¿no? O sea, sí. Bueno, también hay veces que te da miedo y llorabas cuando ibas al kinder, ¿no? Sí, pero sí debe de ser esa parte y yo creo que aquí el reto pues está para todos, ¿no? Para las escuelas, yo no puedo enseñar habilidades para la vida si no las tengo yo dominadas también o por lo menos en proceso de... Sí, porque si no... nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces Aquí son retos personales. Sí, son retos personales. O sea, tú mismo tienes que conocer las habilidades para la vida y detonar esa curiosidad, empezar a leerlas y empezar a pedirlas. ¿Se la vas a pedir a quién? Se la vas a pedir a tu maestro. ¿Se la vas a pedir a tus autoridades? ¿Se la vas a pedir a tus padres? O sea, realmente... y a tus alumnos, ¿no? Sí, cada quien tiene que aprender las habilidades para la vida y sobre todo los que tienen interés por la infancia, principalmente los padres, pues tienen que ver que sus hijos las tengan, ¿no? Pues Juan Pablo, muchas gracias por esta... Es un tema súper amplio, ¿no? Sí, súper amplio, nos faltó mucho, a lo mejor después hacemos otro continuando ahí, porque sí, verdaderamente es un tema muy amplio. Yo te quiero agradecer que hayas estado aquí y bueno, pues agradecer a todo el público que nos escuchó en este programa de Educación y Conciencia. Inclusive, si aguantan, pues se podría hablar un programa de cada una de las habilidades, porque cada habilidad es un tema también muy amplio. Pues lo programamos. Y ver cómo está programado una cosa con otra y cómo conectado una cosa con otra. Pues lo programamos, entonces nos vemos en una emisión más de su programa Educación y Conciencia.